Hola, mirad, en este vídeo voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre los diferentes métodos de amortización que nos ofrece o nos brinda la agencia tributaria. Siempre he comentado que la amortización, además tengo ya vídeos explicando lo que es la amortización, su efecto hucha, lo importante que es para la buena gestión empresarial y lo importante que es y que implica la amortización a la hora de reducir el pago del impuesto de sociedades, porque son gastos que no implican pago. Ya lo ha sido en su momento y lo que se va haciendo es un diferimiento de ese pago inicial de la inversión a lo largo del año, ¿no? ¿Qué ocurre? La amortización tiene que seguir unos criterios desde el punto de vista contable en función a su vida útil, ¿no? Pero es cierto que Hacienda también dice, oye, aquí estoy yo, que la amortización también yo pongo unos límites ¿pero qué pasa? Que te da un amplio abanico de posibilidades de sistemas admitidos fiscalmente y que si los sigues no supondrían una diferencia temporaria. Lo hace precisamente para eso, para decir, oye, te doy este abanico de posibilidades de sistemas de amortización válidos fiscalmente y si tu vida útil se ajusta a cualquiera de ellos, pues vas a evitar que hagas los temidos ajustes en el impuesto de sociedades por las diferencias temporarias, imponibles, deducibles, etcétera, 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 que a todos nos dan pánico, ¿no? Entonces, Hacienda ofrece esa posibilidad. Aún así, hay veces, muchas ocasiones, que los inmovilizados que adquirimos tienen una vida útil por el uso que le vamos a dar inferior, muchas veces inferior, al mínimo que establece Hacienda. Ahí, ¿cómo contabilizamos? Pues evidentemente en función a la vida útil, porque lo importante para nosotros es la gestión empresarial. Y si tenemos que contabilizar diferencias temporarias, pues lo hacemos. Oye, es nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos un vehículo, una empresa de transporte urgente que compra un vehículo, una furgoneta para hacer una ruta diaria, es decir, los 365 días del año. Imaginaos que está en Almería o en Barcelona, en los extremos, y tiene que ir a Madrid todos los días del año. Evidentemente, esa furgoneta va a tener una vida útil inferior a la que establece Hacienda o a la de cualquier otro vehículo, ¿no? Por lo tanto, y tendremos que renovarlo antes, por lo tanto, yo tendré que contabilizarla en función a esa vida útil, a ese uso del bien que le vamos a dar, para que cuando llegue la finalización de su vida útil podamos tener recursos suficientes para renovar el inmovilizado, ¿no? No puede ser de otra manera. Lo que no vamos a hacer es hacer el harakiri, ¿no?, a nuestra propia empresa por el simple hecho de no contabilizar una diferencia temporaria, ¿vale? Entonces, ahora el objetivo del vídeo quiero que daros pinceladas sobre los diferentes sistemas de amortización admitidos por la agencia tributaria y que veáis un poquito cómo se hace el cálculo, ¿vale? Mirad, el primero es la amortización lineal, ¿no? Las famosas tablas de Hacienda, ¿no? Aquí en la página web os la voy a enseñar, si os vais a Hacienda, aquí tenéis pues la típica tabla de Hacienda y os explico un poquito cómo funciona. Veis que hay unas 4 columnas, ¿no? La primera columna son, digamos, un bloque de más general de bienes de inversión, ¿no? En la segunda columna se detallan un poquito más esos bienes de inversión que pertenecen a ese bloque, ¿no? O a esa categoría, ¿vale? No me sé la palabra. Y luego hay 2 columnas de coeficiente lineal máximo y periodos de año máximo. ¿Cómo funciona? Mirad, por ejemplo, en este ejercicio, aquí tengo, pues, bueno, imaginaos una empresa con un vehículo, una maquinaria, me da igual. Vamos, por ejemplo, pues no sé, a la maquinaria, ¿no? Si nos vamos a la maquinaria, la buscamos en las tablas, ¿vale? Nos vamos, por ejemplo, a instalaciones y en esa categoría tenemos la maquinaria, ¿no? Hacienda dice que esa maquinaria se puede amortizar según coeficiente lineal máximo al 12% o en un periodo máximo de 18 años. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Vale. La amortización, el coeficiente lineal máximo se refiere al periodo mínimo de años o lo que es la amortización rápida, ¿no? Y los años la amortización lenta. Pero fijaos que lo da primero en porcentaje y el segundo en años. Bueno, para comparar, deberíamos de simplemente, imaginaos, es un 12%, ¿no? Pues simplemente lo que sería, voy a poner aquí la máxima, ¿vale? Máxima serían dividiríamos 100 entre el 12% y significaría que yo puedo amortizar el bien en 8,33 años de manera rápida, ¿vale? Que es el 12% anual, al fin y al cabo, ¿vale? O voy a poner aquí la lenta, ¿vale? Que serían 18 años, ¿vale? En 18 años. ¿Qué pasa? Hacienda te dice, oye, tienes un periodo mínimo y máximo. El mínimo te lo doy en porcentaje, pero si lo divides 100 entre ese porcentaje, evidentemente te va a salir los años, ¿no? Y el máximo los años. Vale, ¿qué ocurre? Yo, como empresa, puedo ajustarme, si sigo el criterio de amortización lineal por tablas, entre ese mínimo y ese máximo. Por ejemplo, yo puedo coger el 12%, 8,33 años, ¿vale? O a 18 años.
o cualquier periodo comprendido, atento, entre el mínimo y el máximo. Es decir, si yo escojo, por ejemplo, 9 años, ¿vale? 9 años estaría comprendido entre el mínimo y el máximo. Por lo tanto, sería también perfectamente aceptado por Hacienda y no supondría ningún tipo de diferencia temporaria. Evidentemente, si ese vehículo se me va, o esa maquinaria, por su uso, en 5 años se me va a dejar de producir o de ser eficiente, pues evidentemente, como está por debajo del 8%, yo contabilizaré la amortización a 5 años, pero tendré que hacer un ajuste temporario, ¿vale? Porque he seguido un criterio fuera de esos límites del mínimo y del máximo, ¿vale? ¿Entendéis un poquito cómo va? Y ya el cálculo es muy sencillo, si es que no tenéis que tener miedo al cálculo, simplemente pondríamos, imaginaos, por ejemplo, que contabilizamos al 12%, ¿no? Pues pondríamos en una tabla, evidentemente, todos los años. Bueno, el noveno casi que no me entra aquí. Bueno, a ver, serían 9 años, pero son 8 años y un poquito más, ¿no? Luego hay que tener en cuenta siempre cuando se adquiere, y el primer año pues se hace una regla de 3 que el programa de contabilidad cualquiera te lo va a hacer y lo hace por días, ¿eh? La amortización se calcula por días, teniendo en cuenta el primer día y el último, que también se tiene en cuenta a la hora del cálculo, ¿vale? La amortización contable, pues, o sea, el valor contable partimos de 100.000 euros, esto ya es muy sencillo, y la amortización siempre va a ser constante en el método lineal, es decir, vamos a multiplicar los 100.000 euros por el porcentaje, si lo hacemos a porcentaje, en este caso hemos escogido que hacerlo a porcentaje, 12.000 euros, evidentemente. Vamos a, para que nos salga todo igual, vamos a bloquearla, ¿vale? Y estaremos hablando de 12.000 euros. Y el valor contable va a ser siempre, pues, el valor de adquisición menos, pues, la amortización, ¿no? Evidentemente, aquí sí llego así. Fijaos, al noveno año, aquí pondríamos 4.000. Al noveno año va a ser un año en el que no es todo un año, sino es el resto. Bueno, eso, a ver, esta tabla deberíamos de hacerla bien en función a cuándo se adquiere, pero bueno, no tengo tiempo para ello, ya sabéis cómo funciona porque lo hemos trabajado mucho en clase, ¿no? Más o menos así, veis que todo es constante, menos el primero o el último año en función a esos meses que está en la empresa, ¿no? Se calcula así por porcentaje. Ojo, ¿y si cogiéramos 10 años? Bueno, pues lo hacemos a 10 años, lo podemos dividir entre 10 y la cuota constante y punto, ¿no? Y el último año pues seguramente será un poquito menos, o el primer año si se adquiere a mitad del año, ¿no? Bueno, simplemente es la forma de trabajar. Segundo método de amortización fiscal admitido, ¿no? Vamos a ver la amortización de bienes usados. Mira, esto es algo muy, muy común, muy común que nosotros adquiramos, compremos un bien que ya ha sido usado a otra empresa, un bien de segunda mano. ¿Y cómo se amortiza? Bueno, tenemos 3 opciones para poder amortizar ese bien. Tenemos la opción de tomar como base el precio de adquisición originario. Claro, esto en la práctica real es difícil, porque imaginaos que tú vas a comprar un vehículo, una maquinaria, seguimos con la maquinaria, a una empresa, ya te la vende de segunda mano y evidentemente te la vende a un precio. Y seguramente la empresa vendedora no va a querer decirte cuánto le costó, porque intentará sacar el máximo beneficio posible. Si le costó 100.000 euros y te la vende por 90 y han pasado 5 años, pues dices, a ver, que te costó 100.000 euros, ¿cómo me la vendes por 90? ¿Entendéis, no? Entonces es difícil que tú tengas esa información. Evidentemente, si la tienes, si tienes la información del precio originario, pues tú continuarías con ese plan de amortización que ya seguía la empresa y continúas. Vale, perfecto. ¿Vale? Pero en la práctica real es muy difícil, ¿no? Que se dé esa circunstancia, ¿no? Y luego tenemos lo que se suele hacer en la inmensa mayoría, que sería aplicar, Hacienda dice, como sabe que eso es difícil, pues vas a poder aplicar el doble del porcentaje máximo de amortización. Es decir, tú adquieres una maquinaria por 50.000 euros, ¿vale? De segunda mano, ¿vale? Y dice, oye, ¿y cuánto? ¿Cómo lo amortizo? Como es de segunda mano, te irías a las tablas, nos vamos a las tablas, ¿vale? Perdonad, aquí nos vamos a las tablas, ¿vale? Y en las tablas vamos a ver la maquinaria, está al 12%. Bueno, pues entonces Hacienda me va a permitir aplicar no el 12%, ¿vale? Sino lo multiplicamos por 2, el 24%. Pues igual que el sistema de amortización lineal, pero en vez de aplicar el 12%, aplicaría el 24%. El doble de la amortización, del coeficiente máximo de amortización, ¿vale? Para los bienes
usado y seguiría hasta que se amortizara. Oye, una pregunta que me hacen, oye Cristóbal, ¿y si un bien termina ya por amortizarse y sigue? Porque muchas veces se amortiza y el bien está todavía en funcionamiento y puede seguir, ¿no? Puede ser útil para la empresa. ¿Qué hacemos? ¿Lo damos de baja en balance? No. A ver, en balance, recordad que el balance tiene que representar la imagen fiel del patrimonio. Es cierto que si hay un bien que ya sea amortizado no tiene valor contable. Pero si sigue utilizando por la empresa, sería conveniente que ese bien siguiese apareciendo en el balance, porque realmente forma parte del patrimonio aunque con valor cero. Cuando ya desaparece, tú lo desechas, lo eliminas, lo das de baja, ¿vale? Pero en balance sería conveniente que siguiera apareciendo ese bien aunque su valor neto contable sea cero, siempre y cuando lo sigas utilizando, ¿vale? Cuidado. Bien, vámonos al tercer sistema, que es un poquito más complejo, que es el de porcentajes constantes, ¿vale? Aquí la Hacienda pues te da otra posibilidad, ¿no? Otro sistema, ¿vale? Este es un poquito más complejo, mirad. Este atiende a 3 preguntas, ¿no? Imaginaos que ahora estamos con un vehículo, por ejemplo. Aquí he hecho el ejemplo con un vehículo, ¿no? Primero, el vehículo, pues vamos a ver que, bueno, aquí he puesto un valor contable de 30.000 euros, ¿no? Vamos a poner 30, ¿vale? Que lo hice en el ejemplo. Vale. Y dices, oye, vamos a ver primero si vamos a amortizar dentro de los límites fijados por las tablas, ¿no? Como lo hemos hecho anteriormente. Vámonos a los vehículos. Mira, si nos vamos a los vehículos, ojo, elemento de transporte externo, cuidado, el interno no, el interno son Torillo, lo que hay dentro de la empresa, pero el externo son los vehículos normales, camiones, furgonetas, coches, motos, ¿no? Vale. Al 16% coeficiente lineal máximo. En 14 años el periodo máximo. Vale, pues vamos a verlo aquí. Y coeficiente máximo el 16%. Oye, ¿a cuántos años equivale el 16%? Pues equivale a 6,25 años. 100 dividido entre el 16. ¿No? Si lo ponemos aquí, vamos a hacerlo para que lo veáis. 100 dividido entre 16. Vale, 6,25 años. Vale, es decir, lo más rápido posible a la hora de de amortizarlo sería en 6 años, 6,25 años, ¿no? Y lo máximo me dice que 14 años. Vale. ¿Y yo qué decido? Pues yo decido hacerlo en 10 años. Oye, ¿está entre el mínimo y el máximo? Sí, perfecto. Bueno, y también podría decir, ¿y a qué equivale esos 10 años? A un 10%. ¿Vale? De hecho, la segunda pregunta es, ¿cuál sería el porcentaje de amortización considerando el límite inferior? Mira, el porcentaje de amortización que yo decido es el 10%. ¿Vale? Pues entonces yo voy a escoger el 10%. ¿Vale? Y está entre ellos, está entre el 16, entre 6 años y 14 años, es decir, son 10 años realmente. Vale, tercera pregunta. ¿Cuál es el coeficiente, atentos, de ponderación? Mirad, el coeficiente de ponderación, si nos vamos a las tablas, lo tengo aquí también enlazado, es este, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, si no igual lo tengo enlazado desde aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vale, vamos a hacerlo. Ay, que no me permite. Bueno, vamos a ver si lo tiene por aquí, un segundillo. Aquí no está, lo digo para que veáis un poquito realmente cómo... Aquí está, fijaos. Si el resultado de aplicar un determinado porcentaje constante, es decir, si aplicamos el porcentaje constante, ¿vale? Se determinará ponderando el coeficiente de amortización lineal a partir de un periodo de amortización según tabla de amortización oficialmente aprobada, ¿no? Por los siguientes coeficientes, ¿vale? Tenemos el coeficiente de ponderación del 1,5 si el periodo de amortización es inferior a 5 años. 2 si está entre 5 e inferior a 8, 7 o 7 y algo, ¿no? Siempre inferior a 8. Y el 2,5, el coeficiente de ponderación del 2,5 si fuera superior a 8 años, ¿vale? Y el porcentaje constante no podrá ser inferior al 11%, el porcentaje que te sale, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? En este ejemplo, fijaos. Aquí tenemos ¿cuál es el número de años que hemos escogido? 10. Vale. ¿Qué coeficiente de ponderación le corresponderá? Pues el 2,5, porque es igual o superior a 8. Por lo tanto, yo debo de coger, ¿qué coeficiente cojo? El 10% que yo he escogido, al cual se va a amortizar mi bien, y lo multiplico por el coeficiente de ponderación, el 2,5. Es decir, yo voy a amortizar al 25%. Por lo tanto, monto mi cuadro de amortización y lo que hago es multiplicar el valor, ojo, contable, neto contable, por
el porcentaje que es el 25%, el 2,5, que es el coeficiente de ponderación, sobre el 10, ¿vale? De esa manera, yo siempre voy a ir amortizando, pero claro, voy amortizando, ojo, a ver, el porcentaje es constante, bien, pero la cuota va disminuyendo porque va en función, atentos, al valor neto contable. No es igual que aquí. Aquí, en la amortización lineal, es constante, porque va siempre sobre los 100.000 euros precio de adquisición, ¿vale? Pero en este caso, en el sistema de porcentaje constantes, se aplica el porcentaje calculado sobre el valor neto contable, 30.000 por el 25%, 7.500, si se lo resto, el valor neto contable son 22.500 y a esos 22.500 le vuelvo a aplicar el 25%. De esa manera se construye el plan. Evidentemente, en el último año va a haber un año en el que ajusto y es un poquito más, ¿vale? Porque ajusto lo que me queda y contabilizo lo que me queda. Bueno, es el sistema de porcentajes constantes, ¿vale? Que también lo permite Hacienda. Cuidado con, aquí un poco la cosilla es el tema de, los coeficientes de ponderación y demás, ¿no? Vámonos al número de dígitos decreciente. No creciente, Hacienda establece el decreciente como admitido, en este caso, admitido fiscalmente. Bueno, esto, imaginaos, por ejemplo, que la maquinaria son una maquinaria de 330.000 euros, el coeficiente máximo por tablas es el 12%, que equivale a 8,33 años, el periodo máximo son 18 años, ya lo hemos estado viendo, y vamos a escoger... Oye, 10 años. ¿Por qué? Porque está dentro del mínimo y del máximo, lo escogemos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo monto yo mi cuadro? Monto los años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, monto los dígitos, esos mismos años, al revés, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los sumo todos y suman 55, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora voy a calcular la cuota de amortización, ¿vale? ¿Qué va a ser? Dividir los 330.000 valor de adquisición de la maquinaria entre los 55, la suma de los números, dígitos, ¿no? Vamos a hacerlo para que lo veáis un poquito. Serían los 330.000 dividido entre el 55. Sale 6.000 euros. ¿Y qué hago con los 6.000 euros? Lo multiplico por los dígitos. Es decir, el primero será, fijaos, 10 por 6.000, 60.000. El segundo, ¿qué será? 9 por 6.000, 54.000. El tercero, 8 por 6.000, 48.000. Evidentemente el último sería 1 por 6.000, 6.000, ¿vale? Así es como se calcula cuando son números dígitos decrecientes, teniendo en cuenta siempre partiendo de las tablas. Las tablas veis que es, el origen de todo. De ahí se parte para los diferentes métodos, ¿no? Coeficiente lineal máximo y periodo máximo, ¿vale? Bien. Seguimos a la libertad de amortización. Mirad, aquí vamos a ver. La libertad de amortización es un tema que te dice Hacienda solo aplicable en determinados casos. Nos teníamos que ir al artículo 12.3 de la LIS, ¿no? Y te dice que, a ver, ¿en qué consiste? Hemos dicho, ¿vale?, que la amortización contable va por un camino en función a la vida útil y luego está la amortización fiscal, ¿vale? Pero aquí Hacienda te dice, no, a usted yo le doy libertad de amortización, siempre y cuando esté dentro de lo que dice la ley que se puede aplicar como libertad de amortización. Yo a usted le doy la libertad de amortizar fiscalmente. Es decir, usted va a ser el contable y el fiscal. O sea, yo le doy a usted el poder, ¿no? Es como una espada, yo a usted le impongo el poder de amortizar libremente. Usted va a ser Hacienda ahora, ¿vale? Y además va a ser también contable. Entonces, ¿qué se hace? Normalmente, lo que se hace es que cuando tienes esa libertad de amortización, amortizas el bien, pues prácticamente íntegramente el primer año. Y le metes todo el gasto a ese primer año, ¿no? ¿Qué pasa? Que contablemente tú no vas a amortizar todo en un año. Contablemente tú seguirás un periodo de amortización. Es lo lógico, ¿no? Por lo que hemos hablado de lo importante que es la amortización por el efecto hucha, ¿no? Pero fiscalmente, tú mismo eliges amortizarlo todo a un año. Pues, evidentemente, la libertad de amortización va a generar una diferencia temporaria siempre. Siempre. O casi siempre. Pero, claro, imaginaos lo que sería amortizar, imaginaos que puedes amortizar un vehículo por lo que sea libremente, vale 30.000 euros, y dices, oye, yo amortizo 30.000 fiscalmente, lo elijo yo, el primer año. Y contablemente igual, hostia, pues le pegas una salvajal a tu cuenta de resultados brutal, no sería lógico, ¿no? Tú amortizarías el vehículo a 10 años, por ejemplo, pero fiscalmente decides también tú mismo, pues, amortizarlo íntegramente en un año. Al final lo que se hace en función a tus previsiones, ¿no? Si tú vas a prever que vas a tener buenos beneficios en los próximos
próximos 2-3 años, pues si es un bien de bastante valor, pues lo que haces, y está acogido a libertad de amortización, es amortizar libremente en 3 años, ¿no? Porque vas a prever porque de esa manera vas a reducir el impuesto de sociedades, ¿no? Aunque contablemente tú lo amortices a más años. Bueno, al fin y al cabo, son decisiones empresariales y de gestión, ¿no? Que tiene que tomar un financiero junto con un contable, ¿no? Bueno, esa es la libertad de amortización, ¿vale? Hombre, choca un poquito porque aquí eres tú el que te pones la piel, el traje de Hacienda y tú escoges el criterio fiscal y además tú escoges el criterio contable, ¿no? Pero es difícil que lo unas porque no sería lógico en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, sí sería lógico en los bienes de escaso valor, porque cuando tú compras algo que vale menos de 300 euros, imagínate una impresora, es un bien de inversión, tiene que ser amortizado, pero como vale menos de 300 euros, sí que te permite amortizarlo libremente y contablemente también lo puedes hacer así, no vas a amortizar contablemente a 3 años, ¿no? Bueno, pues lo haces y ya está, ¿no? Pero bienes de más valor sí que sería conveniente hacerlo de esa manera. Vale. Luego, plan aprobado por la administración. Evidentemente, si hay un bien especial, grandes empresas que compran bienes brutales y dices, oye, yo necesito... pues tú puedes hacer un plan de amortización, presentarlo a la administración y que la administración te lo apruebe. Incluso aunque se salte todo lo anteriormente comentado, ¿no? Bueno, no pasa nada, ahí es una aprobación, te aprueba, eso iría luego a la memoria, evidentemente, y te aprueba un plan de amortización especial, porque estamos hablando de grandísima maquinaria, de grandes multinacionales a lo mejor, y ellos, pues, pueden tener una pequeña empresa, no vas a escribir y van a decir, yo quiero hacer un plan de amortización que, bueno, también podríamos coger, por ejemplo, ese vehículo que hemos dicho, la empresa de transporte, y decir, oye, es que este vehículo va a durar 5 años por mi actividad, ¿no? Y a lo mejor tú lo justificas y te dice Hacienda, oye, te lo acepto. Ah, perfecto, ¿vale? Podría ser, ¿no? Y así no generaría diferencia temporaria. Y, bueno, aquí en este caso, pues una justificación de la depreciación efectiva por parte del contribuyente. Bueno, en la misma línea que la anterior, es decir, si tú justificas que prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí, si tú justificas que ese bien se va a amortizar fuera de esos límites, pues es una justificación y te la aceptan, pues evidentemente no generaría diferencia temporaria y seguirías ese plan de amortización, ¿vale? Que te han aprobado, ¿no? Bueno, en definitiva, esos son los criterios o los mecanismos o los métodos más bien de amortización de la agencia tributaria que pone a disposición de la empresa. Es un amplio abanico, es decir, estamos hablando de una amortización lineal con unas tablas, bienes usados que van un poquito aparte, sistema de porcentaje constantes o sistema de número de dígitos decrecientes, ¿no? Vale, ya sería un poco, en función a tu vida útil, ver si se puede ajustar a esos sistemas para no generar diferencias temporarias, en caso de que salga de esos límites, o si de lo contrario, pues mira, tú sigues tu plan de contable y ese plan contable, en función a la vida útil, pues lo comparas con tu amortización lineal y te generará tu diferencia temporaria, la contabilizas y punto, tampoco pasa nada. Bueno, no sé si es un poquito extenso el vídeo, o ha sido muy rápido, pero quería que luego lo trabajaremos en clase y porque, bueno, pues son métodos que es bueno saber, ¿no? Luego ya sabéis que la contabilidad pues sigue siendo exactamente la misma una vez que tú tienes las cuotas de amortización y en función a la adquisición, a la fecha de adquisición del bien, evidentemente, ¿no? Y recordad que la amortización siempre es conveniente hacerla como mínimo trimestral. Para imputarla al trimestre, debería hacerse mensual, y poder analizar cuentas de resultados de forma trimestral y anticiparnos a cualquier problema. Bueno, dicho esto, pues nada, yo me despido y espero que no haya sido muy rápido, creo que sí, pero bueno, no quiero tampoco, bueno, pues que sean vídeos que un poco cuesten, ¿no? O que desconecten, ¿no? Que desconectéis, ¿no? Pero bueno, es importante que tengáis esas pinceladas, ¿no? Luego ya se trabajarán en clase, ¿no? Muchas gracias y seguimos adelante. ¡Ánimo!